Continuamos la misión y los agentes encargados de ejecutarla. En cierto sentido, dice, la misión de la redención se inició recién ahora. Hasta este momento, Moshe y Aarón habían defendido su postura, pero sus gestiones resultaron infructuosas, tal como se señaló anteriormente. Elohim deseaba acelerar la redención y por eso quería que los egipcios aumentaran su medida de pecado para que ya no merecieran más la tolerancia divina. Ahora habían llegado ese momento y nuevamente se les encontraba a Moshe, a Aarón, proseguir su misión, pero esta vez para su ejecución final. O sea, ¿qué aprendemos aquí? Que el creador del universo, Hashem, muchas veces permite que la gente haga maldad y maldad y maldad y maldad y maldad y maldad y se colme de maldad. ¿Para qué? Porque dice que todos vamos a dar cuentas. Entonces, que no diga, no me diste una oportunidad o no me diste esa oportunidad. No, se dio muchísimas oportunidades. Aquí dice que los egipcios se tenían que colmar o el faraón tenían que colmar a los hijos de Israel de hacerle tanto daño y tanta maldad hasta que ya Hashem dijera, no son dignos ya de mí, de tenerles compasión. Entonces dice, ya no son dignos de tolerancia, de mi tolerancia. Entonces fue cuando él manda la 10ª plaga. Entonces dice, comienza la redención. Dice, en respuesta a las dudas que alberga Moshe respecto a si tendrían éxito en su misión, Elohim le dice ahora, él comenzará a ejercer el dominio sobre el faraón y que a Aarón hablara en su lugar, para que la cuestión del habla de Moshe no sea un impedimento. Sin embargo, Elohim le reitera que al principio el faraón se negará a obedecerles y que incluso cuando esté a punto de sucumbir, Elohim hará que se empecine en su actitud de total rechazo. Entonces, cuando se completen los castigos prescriptos, el triunfo culminante sobre la idolatría y la dominación egipcia no tardará en llegar. Entonces, así nos lo dicen nuestros sabios. Dice el faraón y el libre albedrío. En el versículo 3, Elohim le dice a Moshe que él endurecerá el corazón del faraón, evitando así que se arrepintiera, con la consecuencia de que Elohim propinara a Egipto inmemorables castigos. Esto nos plantea una dificultad muy fundamental. ¿Cómo es que el faraón fue castigado por no liberar a los judíos, siendo que Elohim quien le impidió que no lo hiciera? O sea, esa podría ser una pregunta, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo es posible que Elohim justo, con definición, y creó al hombre con libre albedrío, y quien desea el arrepentimiento, no la muerte, haya impedido que el faraón ejerciera su derecho a arrepentirse? Rambán, un sabio, ¿verdad?, citando 2 midrashim, propone 2 líneas de razonamiento principales a fin de resolver esta dificultad. A. El primer midrash, según explica Rambán, afirma que afirma que Egipto fue castigado únicamente por la esclavitud y por la intensa persecución perpetrada en contra de los judíos antes de que el faraón fuera coaccionado. Esos fueron pecados que el faraón y su pueblo cometieron por su propia voluntad. O sea que hay pecados que se cometen por voluntad, porque Dios nos da un libre albedrío para que nosotros escojamos entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo podemos saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Leyendo su palabra, sabiendo cómo Él piensa. Dice que para que nos podamos enamorar de alguien tenemos que conocerla, tenemos que conocerlo a Él para saber cómo Él piensa. Entonces dice, Rambán también adopta el mismo criterio y escribe
lo siguiente: es posible que una persona cometa un pecado tan enorme o una cantidad tal de pecados o una cantidad tal de pecados, pero el juez de la verdad estipula en su infinita justicia que se le niegue la oportunidad de la contrición y no se le conceda el derecho de arrepentirse de su iniquidad, para que muera y se pierda a causa del pecado cometido. Por eso está escrito en la Torá: y yo eh, endureceré el corazón del faraón a causa de un terrible daño al pueblo de Israel que habitaba en el suelo egipcio, y en consecuencia se estableció con toda la justicia que se le negara la posibilidad de arrepentirse para que fuera castigado por su pecado. Entonces, ¿para qué Elohim envió a Moshe ante el faraón que le pidiera liberar a Israel, si el faraón estaba predestinado a no obedecerle? Para que los habitantes del mundo sepan que cuando el santo, bendito sea Hashem, le niega el arrepentimiento a una persona que pecó, ésta no podrá arrepentirse, sino que morirá a causa del pecado que cometió anteriormente por propia voluntad. El segundo Midrash cita a Rashi Shimon ben Lakish: aquellos que se burlan de él, Dios les paga con la misma moneda. Dios le advierte 1, 2, 3 veces, pero la persona no se arrepiente. Entonces Dios le cierra las puertas del arrepentimiento a fin de castigarla por haber pecado. El enfoque de Rashi se basa en el Midrash, que Rambán explica y Esforno analiza del siguiente modo: durante las 5 primeras plagas, Elohim no alteró el libre albedrío del faraón, sino que permitió que éste solo cediera resistirse a la voluntad de Elohim. Si en algún momento el faraón se hubiera arrepentido sinceramente, su condición habría sido aceptada y se habría liberado de más sufrimiento. Sin embargo, incluso después de las 5 primeras plagas, cuando el faraón afirmó que emanciparía al pueblo, no lo hizo, movido por un legítimo arrepentimiento. Solamente les ofreció liberarlos debido a que no podía soportar más el tormento de las plagas. O sea que se le dio la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo, y solamente él lo hacía para librarse de las plagas, pero no lo hacía por temor a Hashem. Entonces dice acá la magia. Los magos del faraón lograron replicar las maravillas realizadas por Moshe, con la cual respaldaron la porfiada insistencia del rey respecto de que el propio Moshe no era más que un mago, un oficio del cual Egipto era uno de sus máximos exponentes. Aquí cabe preguntarse si los hechiceros del faraón contaban con un poder auténtico. Entonces, ¿qué pasó? Que estos hombres, Egipto es hechicería, Egipto es brujería, es hechicería. Entonces, ellos estaban ahí, claro, también con un propósito, pero ellos hacían las cosas que Hashem les permitió hacer. eh, eh, Todo esto, porque si Hashem no lo permite, no lo hubieran podido hacer. No hay poder en la tierra que pueda resistirse ante el poder de Elohim. Entonces tenía que pasar así para que las 10 plagas se manifestaran. Dice las 10 plagas, su pauta general. Las 10 plagas se estructuraron en 3 grupos de 3 plagas, cada una tras las cuales vino la muerte del primogénito, cuyo objetivo era doblegar la resistencia del faraón, y rendirse a los judíos de Egipto. Cada uno de estos 3 grupos de plagas persiguían asentando uno de los 3 principios que permanecerían vigentes para toda la eternidad. Las primeras 3 plagas demostraron que Hashem existe,
Las siguientes 3 plagas demostraron que su providencia se extiende incluso a los asuntos mundanos y que Él no es indiferente a las cuestiones materiales. Y las últimas 3 plagas demostraron que no existe ningún poder que pueda ni siquiera compararse con Elohim. Qué tremendo. Dice la primera plaga de sangre. He aquí que va el agua a controlar a nivel del agua, ya que el Nilo era la pieza fundamental de la economía de Egipto. Entonces, ¿verdad? Cuando se convierte el agua en la segunda plaga, ven donde el faraón, debían ir al palacio del faraón donde estaba rodeado de su séquito de cortesanos y peticiones, para que todos supieran que las ranas habían llegado a causa del profeta de Elohim, ¿verdad? No porque los migromantes, ¿verdad?, hacían eso, no, sino porque Hashem las había mandado. Patrones en las respuestas del faraón frente a las plagas. En respuestas a la plaga de la sangre, el faraón se aferró en ignorar a Moshe y a Aarón, pero en caso de las ranas, incluso después de que sus hechiceros replicaron las plagas, tal como había replicado la sangre, el faraón le rogó a Moshe que las retirara, sí, ¿verdad? Él le dice, por favor, órale a Hashem para que quite estas plagas. Entonces dice, con relación a la tercera plaga y piojo, dice, por primera vez los hechiceros de Faraón tuvieron que admitir que Moshe y Aarón realizaban sus proezas no a través de la magia, sino como enviados de Elohim. Los hechiceros usaban demonios para cumplir sus deseos, pero estos espíritus no tienen poder sobre seres tan diminutos como los piojos. Dice la cuarta plaga, manadas de bestias salvajes. Este fue el comienzo del segundo grupo de 3 plagas, cuyo propósito era mostrar al faraón que Hashem es el Dios en medio de toda la tierra. Es decir, que no solo Él es el creador omnipotente, sino que además participa estrechamente en los acontecimientos terrenales. Por consiguiente, la narración pone énfasis en que estas 3 plagas no afectaron al pueblo judío, lo cual demostró que Elohim controlaba hasta los más mínimos detalles de los asuntos mundanos. Si bien las primeras 3 plagas tampoco afectaron a los judíos, la Torá no mencionó ese factor porque el propósito de aquellas era principalmente establecer la innegable existencia de Hashem. Permítanme, voy a buscar mis anteojos porque no estoy mirando muy bien. Un momentito. No los encuentro. Bueno, vamos a seguir. Hashem me ayudará a mirar. Entonces, la quinta plaga dice,
Dice, esta expresión siempre indica que Hashem y Aarón debían entrar a los aposentos privados del faraón sin anunciarse. El Talmud registra que si bien el palacio estaba férreamente custodiado, ellos siempre podían entrar cuando les placía. Y dice sexta plaga, con esta plaga se inició un nuevo fenómeno, la terquedad personal del faraón se quebró y él había estado dispuesto a liberar al pueblo. Pero Elohim fortaleció su determinación para que aún así fuera castigado por sus pecados anteriores. Y dice la séptima plaga, granizo. Con el granizo se inició el último grupo de plagas. Su propósito era demostrar que en el mundo entero Elohim no tiene igual. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación que nos dan nuestros sabios con relación a las plagas. Y esa es la Torá hablada, la Torá que ha sido transmitida de generación tras generación. Y entonces vamos a leer la última frase de la Torá escrita. Dice, y se retiró Moshe de la presencia del faraón de la ciudad y extendió sus manos hacia Hashem. Cesaron los truenos y el granizo y la lluvia y no llegó a la tierra. Y vio el faraón que habían cesado la lluvia, el granizo y los truenos, y continuó pecando y empecinó su corazón, él y su sirviente, y se endureció el corazón del faraón y no envió a los hijos de Israel, tal como había hablado Hashem a Moshe. Entonces, con esa frase de la Torá me despido. Te habló tu hermana Sara desde Chicago, Illinois. Te mando un abrazo enorme con mucho amor de parte del Eterno y que tengas un Shabbat Shalom lleno de amor, de felicidad y de Shalom Bay, como decimos, Shalom para tu pareja, que estés en pareja, los que están en pareja, Shalom para los que están solteros, Shalom para las madres, para los niños, para los jóvenes. No sé en qué país del mundo me vayas a ver, pero que sepas que hay alguien que ora por ti, que yo oro siempre por todos, no solamente por mi pueblo Israel, no solamente por mi familia, no solamente por mi pueblo Israel, sino que siempre oro por toda mi ciudad. Oro por toda la Unión Americana, oro por las 70 naciones del mundo, así que estás incluido, estás incluida, no importa en qué país me mires. Quiero que sepas que hay alguien en el mundo que ora por ti. Te mando un abrazo de parte del Eterno. Shabbat Shalom. Y te habló tu hermana Sara. Los quiero mucho. Shalom.